y pongo gráfico. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? 0,65 dividido 0,01, 0,001 es igual a 650 segundos. ¿Sí? ¿Alguien le había salido así? Mario, creo que Mario o Diego. ¿Les dio ese Sí, profe, a valor? mí me salió así. Bien. Sí. Excelente. Si alguno cometió un error, tranquilo, más suele pasar. Sean más atentos la próxima vez. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No. Bueno, hicimos trabajo, repasaron dinámica y MRU B, ¿cierto? O Sí. cinemática. Y están todas las preguntas. Ahora vamos a seguir. ¿Puse grabar? Sí, no, sí. Sí, puso. Profesor, una pregunta. ¿La guía está en el aula virtual? ¿Alguien pudo descargar la guía? No, la guía no. No, profe. Ese ejercicio está en un PDF, solo el ejercicio, así que... Claro, yo tengo una guía antigua. O sea, cuando yo cursé hace... pero yo creo que es la misma guía. Así que les voy a compartir, después les subo en el grupo de WhatsApp. Sí, porque creo que el año pasado se manejaron así con el grupo de WhatsApp. Ahí les comparto. Entonces, ¿trabajo les parece un tema fácil, difícil? Hasta ahora es entendible. No sé, más adelante. Normalito. Hasta ahora entiendo. Difícil no es, pero fácil tampoco. No. Hasta ahora es agradable. Entre. Sí. Según Weber es fácil, dijo. Bueno, entonces Es les mejor que cinemática. No, todo es fácil. Pero hay que practicar nomás, tienen que practicar mucho para que les parezca fácil. ¿Sí? Bueno, esta es la guía que yo tengo. Yo creo que si no es la misma, debe ser parecida. Mucho de la cátedra no me voy a alejar. Acá. Mi computadora está por explotar. Cuando queda la grabación del primer Zoom, se pone lento. Así que paciencia. Listo, vamos a hacer un par de... Como no vimos energía aún, vamos a hacer los primeros ejercicios porque acá viene energía, potencia. Y eso van a ver la próxima semana. Así que desde el 1. Primero van a leer, si hay algún voluntario para leer en voz alta. Si hay un voluntario para leer en voz alta, lee y quiero que entiendan, ¿sí? La parte matemática, como siempre les digo, no es difícil. Lo importante es que tienen que entender. Así que, ¿alguien quiere leer? Ahí leo, profe. Bueno. Dice, si una persona saca de un pozo una cubeta de 20 kilogramos y realiza un trabajo equivalente a 6,00 kilogramos por joule, ¿cuál es la profundidad del pozo? Suponga que cuando se levanta la cubeta su velocidad permanece constante. Bueno, ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué entendieron? Entonces, va a haber un pozo, va a haber un balde, ¿sí? Más grande. Mucho más grande esto. Bueno, quiero que me comenten otra persona, porque Jessica ya leyó, ella se salva de la interpretación, los demás participen.
Ahí se están conectando más personas. Listo. Entonces, se está conectando Nadine y Tamara. Ya se van a conectar. ¿Qué datos sacan de del enunciado? La fuerza de la persona, que realiza la persona. Ajá. En ¿Cuánto? trabajo. 6,00. La fuerza que realiza la persona. Eso no es fuerza. El El trabajo. O sea, trabajo que realiza. el trabajo. Trabajo, bien, de la persona. Sí. La semana pasada el profesor, el martes que quería llover y no llovía, les dijo con qué era equivalente Newton metro. A un joule. Con joule, ¿sí? Sí. Ahora, 6 kilojoules, ¿cuántos joules sería? Si es kilo, ¿cuántos ceros le agrego? Ese chiquito. 3. 3 ceros, ¿cierto? Entonces se está haciendo un trabajo de 6.000. Y voy a escribirlo como Newton metro, ¿sí? Para que se acostumbren, que trabajo es equivalente con Joule, pero en la cátedra usamos Newton metro, ¿sí? Ahora, esto, ¿hacia dónde vamos a desplazar? Acá va a tener un sistema, que seguro acá, Hacia arriba. acá, y una persona va a venir. No soy bueno dibujando, pero acá esto va a dar vueltas, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato me dan o cuál sería mi incógnita? La masa, creo que era 20 La masa del balde. La masa, ¿cierto? La masa del cuerpo. 20 kilogramos. ¿Algún otro dato? Ay, no me acuerdo. A ver. Que dejé de La comprar. velocidad también decía que era constante. O sea, la Sí. velocidad permanece constante. Creo que era eso. Sí, decía eso. Sí, también eso. Bueno, ¿y en qué les va a ayudar que les digan que la velocidad es constante? Que no hay una aceleración. Bien, no va a haber aceleración. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo tengo, a ver, ¿dónde están mis cosas de madera? No tengo nada. Pero tengo esto, que ahora se va a usar en el verano. Si suelto, ¿qué va a pasar? Va a caer, ¿cierto? Si yo quiero levantar esto, hay dos formas de que yo lo levante, ¿cierto? Sí. Bueno, uno es que lo levante acelerado y la otra opción es a velocidad constante, ¿cierto? ¿Qué cambia en uno? ¿Qué cambia cuando va a haber aceleración y cuando no hay aceleración? El tiempo. Sí, también vas. Cuando hay aceleración es menos tiempo, pero vámonos a lo que necesitamos, ¿sí? Desplazamiento. El La desplazamiento. velocidad va a ser la misma siempre. Sí, si es constante, la velocidad va a ser la misma. Y aplicaría segunda ley de Newton. ¿Qué creen? Puede ser. Porque Me se parece que no. Y No. porque si es Porque No, no no va a haber tiene aceleración. la aceleración. Claro. cero. La Sí. aceleración va a ser cero. Se van a plantear fuerza igual a masa, 20 kilogramos por cero. La fuerza es cero. Entonces,
¿Cómo yo estoy levantando Sí. algo si la fuerza es 0? Acá tengo. Yo tengo esto, ¿sí? Un bloque de madera. Si yo quiero levantar esto, ¿cuál es la mínima fuerza que debo de hacer? Para que no caiga. Porque si no cae. Si yo no aplico una fuerza, esto va a caer. Ok. ¿Qué fuerza tengo que aplicar? Lo mínimo que tengo que hacer. Mm, ¿Qué tiene todo cuerpo inherente a él? La Una fuerza que gravedad. tiene la el gravedad. cuerpo, Fuerza de la de la gravedad. normal, No, no hay normal acá. casi. Casi. ¿Cómo? Con P, que se multiplica Masa con... por gravedad. ¿Qué fuerza es peso. esa? Acuérdense que el Peso. peso siempre va a estar acá, ¿sí? Si yo no aplico una fuerza hacia arriba, esto va a caer acelerado por la gravedad, ¿cierto? Sí. Sí. Yo si no quiero que caiga, ¿qué tengo que... la mínima fuerza que tengo que hacer? Peso. Nos Tengo, rendimos. tengo que igualar la fuerza del peso, ¿o no? Y sí, Porque si no igualo esa fuerza, el objeto va a caer. ¿Sí? Esto tiene 20 kilogramos de masa, ¿sí? Va a tener 20 kilogramos fuerza. ¿Un niño de 3 años va a poder levantar eso? De 5 años, póngale. ¿Va a poder levantar eso? No, y sí es muy fuerte, sí. Sí, es fuerte. no, no va a poder levantar. No, no va a poder ni 5 kilos. No. ¿Sí? Entonces, como va a haber este peso hacia abajo y un niño de 5 años que haga 5 kilogramos hacia arriba, ¿sí? ¿Hacia dónde va a ir el objeto? Hacia abajo, porque la resultante de esas dos fuerzas que ya vimos es hacia abajo. ¿Sí? Entonces tendría que venir alguien más grande que pueda hacer 20 kilogramos de fuerza también, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Y en ese caso, si se acuerdan allá en los primeros temas en estática, cuando se hablaba de estática era sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿sí? Y habían dos posibilidades para el cuerpo. ¿Cuáles eran? Uno que esté en reposo y el otro movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Y era específico ese movimiento. Velocidad constante. Sí, bien, Diego. Velocidad constante. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el peso del cuerpo hacia abajo y mediante este mecanismo, ¿qué tengo que hacer? Una fuerza en sentido opuesto, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que tener esta fuerza? Calculo el peso en Newton, ¿sí? 20 kilogramos. ¿La gravedad cuánto es? 9,81. ¿Sí? 9,8 voy a usar para fines más prácticos. Pero si quieren resolverlo con 81 está bien. ¿Cuánto es acá? 196. Sí. Bien. Newton, ¿sí? Entonces, esta F, que lo escribí en amarillo, lo mínimo que tiene que hacer, o cuánto tiene que ser para que suba a velocidad constante. En módulo va a tener que ser igual al peso, ¿cierto? Eso. Porque sumatoria de fuerzas
va a ser 0. ¿Sí? Va a tener una fuerza que va hacia arriba, otra hacia abajo. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Bien. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que tengo que aplicar? 196 newtons. También. Y listo. Eso es todo lo difícil de este ejercicio. Esa parte del planteo era lo difícil. Porque es fácil si te dicen, bueno, la fuerza es tanto y se desplaza 20 metros. ¿Sí? O sube 30 metros. ¿Sí? Ahí es fácil, multiplico fuerza por distancia, hasta lo hacen mecánicamente, pero acá ya tienen que pensar más. ¿Sí? Y eso tienen que tener en claro siempre. ¿Sí? Porque todo lo que ya se les enseñó, en algún momento algo mínimo van a tener que usar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. los demás, respóndanme, por favor. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, la pregunta del ejercicio es, ¿a qué profundidad sacaba el agua o algo así? ¿O qué altura tiene el pozo? ¿Sí? Le pongo como H. Ahora, nosotros vimos trabajo en el eje X. ¿Cómo creen que es el trabajo en el eje Y? Ahora va a estar en el eje Y. Ahora va a estar en el eje Y. ¿Va a cambiar algo? Sí. Sí, que va a ser perpendicular, ¿cierto? Pero en la fórmula no cambia nada. Voy a borrar esto, ¿sí? P es igual a 196. F también es 196. ¿Sí? En módulos son iguales. Y ahora el trabajo de F va a ser igual a la fuerza F por desplazamiento, ¿sí? La única diferencia es que el desplazamiento en el eje Y, ¿cómo se llama? Seno. Sí. Altura. Altura. Sí. ¿Sí? La única diferencia es que ahora este desplazamiento va a ser vertical, ¿sí? Va a ser en este, si lo quieren dibujar como un vector, va a ser el vector desplazamiento vertical, ¿sí? Y acá, ¿cómo sería este trabajo? ¿Positivo o negativo? El coseno va a ser 0, el coseno va a ser 180. ¿Qué creen? El trabajo va a ser positivo por si va ¿Va a hacia ser arriba. positivo? Positivo. Bien, ¿por qué? Porque va hacia arriba. ¿Va Claro, en la va misma en dirección? la misma dirección. Exactamente. ¿Sí? Yo voy a subir el balde, o sea, voy a jalar, voy a hacer fuerza, 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 fuerza. El balde va a subir. ¿Sí? Yo estoy aplicando la fuerza hacia arriba y el desplazamiento hacia dónde es, hacia arriba también. Hacia arriba. Tienen el mismo sentido. ¿Sí? Entonces acá sería coseno de 0. Un trabajo positivo porque esto es 1. Y ahora lo más fácil. ¿Sí? 196. Antes, me estaba adelantando. ¿Cuánto era el trabajo? ¿O cuál va a ser mi incógnita en esta fórmula? El desplazamiento. El desplazamiento, sí lo pueden escribir como D, lo pueden escribir como H, como se sientan cómodos, ¿sí? Fuerza conocen, 196. ¿Y el trabajo cuánto era? ¿Cuánto era el trabajo? 6.000 Newton metros. 1000 Newton metro, ¿sí? Entonces, si yo despejo acá H, 1 por 196, sigue siendo 196, que va a pasar a
Dividir. A dividir. Va a ser 6.000 dividido 196 newtons. Se simplifica newton. ¿Y qué me queda? 30,61 metros. 30,61 metros. ¿Todos están de acuerdo? 6.000 dividido 196. Sí, Sí. 30,61 metros. ¿Sí? Entonces, si yo quiero levantar este balde de 20 kilogramos, ¿sí? Se supone que es 20 kilogramos de agua. 20 kilogramos en masa de lo que tenga, ¿sí? De rocas, de lo que sea, realizo un trabajo de 6.000 newton metros. Mi altura, o lo que voy a hacer que este objeto se desplace hacia arriba, va a ser 30,61 metros. 30,61 metros. Bien. ¿Se entendió alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendió, profe? Bueno, antes de borrar, espera un poquito y estoy copiando, por favor. ¿Cómo? Ah, Sí, bueno, sí, copien. entendió, Me profe. me avisan. Sí. Si a alguien no le quedó claro algo, me pregunta. Me pregunta y yo le Listo. respondo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Creo que puedo borrar. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 2 es similar. ¿Les parece si tratan de plantearlo? Les doy 2 minutos. Bueno, a ver. Esto. El 1A es parecido. Les doy 2 minutos, un poquito más, 3 si quieren, y traten de plantearlo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Bueno, profe. Bueno. Bueno, entonces yo les espero mientras voy borrando.
Bueno, listo. ¿Avanzaron algo? ¿Lo plantearon? ¿Dibujaron a Goku como yo? No dibujamos, pero bueno, leímos. Recién Sí, hice el profe. dibujo. Bueno, no soy bueno Está dibujando. enojado, parece. Bueno, eso es lo que les plantea el ejercicio en pocas palabras, en pocas rayaduras, en pocos garabatos. Entonces tiene una persona, ¿cuánto es la masa de esta persona? 60 kilogramos. Sí. Bien. ¿Para qué creen que me dan la masa? ¿Qué? Para usar segunda ley de Newton. Para hallar el peso. Para el peso, bien, Diego. Entonces, lo mismo que hace rato, ¿sí? Porque el ejercicio anterior. Si ustedes quieren subir unas escaleras, es lo que siempre hacen, ¿sí? Hasta los que no hacen nada todo el día, suban las escaleras en su casa y díganle, mamá, estoy trabajando. No, en mi casa no hay escalera. Bueno, súbanse un árbol entonces. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que vencer para que cambie su posición desde el suelo hasta subirse a un árbol, por ejemplo? O una escalera. Suben por ahí. La gravedad. La gravedad, ¿cierto? Porque la gravedad es la fuerza que ya conocemos desde el inicio, que va a ser 60 kilogramos por 9,8, ¿sí? Y la mínima fuerza, nuevamente, mínima fuerza para que ustedes suban o cambien su posición vertical es, o sea, digo mínimo porque van a subir a velocidad constante, ¿sí? Cuando eran niños y subían una escalera o un árbol y lo hacían muy rápido, aplicaban más fuerza, ¿sí? Era una subida acelerada, no era una subida a velocidad constante, hay diferencia, ¿sí? ¿Cuándo se aplica más fuerza? Te equivocas de gajo. Uf. Perdón, no escuché. No escuché, profe. Bueno, ¿quién escuchaste? Lo que dijo usted, Bueno, a cuando ver. se aplica más fuerza, no sé qué. Claro, imagínense. Imagínense que están cuidando a su sobrinito, a un nene, a alguien, ¿sí? Y le dicen, hacemos una competencia al subir la escalera, ¿sí? Ustedes suben, ay, se acabó el tiempo. Ustedes suben tranquilos, despacio, un escalón, escalón por escalón, y su sobrinito viene cada 2 escalones, ¿sí? O cada 3. Sí, el niño tiene menor peso, ¿sí? Va a tener que aplicar menos fuerza. Pero entre una subida a velocidad constante y una subida acelerada, ¿dónde se aplica mayor fuerza? Esa era mi pregunta. ¿Se entiende? Y en la acelerada. En la acelerada, Sí, ¿sí? sí, se Porque entiende. en la Sí. acelerada voy a tener que anular el peso que tengo y aplicar un poco más si quiero que haya aceleración, ¿cierto? Sí. Bueno, esa era Sí, la pregunta. ¿Les queda claro a todos? sí. Sí. Sí, profe. Entonces, calculamos el peso de esta persona, ¿cuánto sería? 60 por 9,8. 588. Bien, 588 newton. bien. Entonces, la fuerza que tiene que hacer la persona hacia arriba, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? 588 también, ¿sí? Porque si hace 580, ¿va a poder subir? Mm, No.
Bien. Entonces, esta, o lo que el ejercicio llama como diferencia de altura, ¿cómo era que le llama? Sí, diferencia de nivel entre la parte inferior y superior, va a ser el desplazamiento que va a tener, ¿cierto? El desplazamiento vertical. ¿O interesaría esto? ¿Ustedes qué creen? Va a ser. En vertical. El vertical, ¿sí? Porque la fuerza que yo voy a realizar va a ser hacia arriba. Si yo quiero saber el trabajo horizontal, debo de saber la fuerza horizontal que estoy realizando y qué desplazamiento hay entre esto y esto, ¿sí? Por eso no se vayan a confundir. Cuando dice nivel entre la parte superior e inferior, se está refiriendo a la distancia vertical, ¿sí? O a la altura vertical, como quieran llamar. Trabajo, ¿sí? En este caso, va a ser F por la altura, o le llaman D, si quieren seguir llamándole D, de desplazamiento. ¿Y el coseno de cuánto sería? De 0. Para E, coseno de 0. Bien. Entonces el trabajo va a ser 588 newton por 5 metros por 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 2940 N por metro. Newton por metro. Sí. Metro. Positivo. ¿Sí? Sí. Sí. Va a ser el trabajo de F. Ahora, si yo les digo el trabajo de P, ¿qué va a cambiar? P va a ser 588 también, ¿cierto? Vamos a escribir P por el desplazamiento, o no hace trabajo P. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hace o no hace trabajo? Sí, hace trabajo, ¿sí? Todas las fuerzas, ¿sí?, que sean paralelas al desplazamiento, y esto lo pueden anotar, paralelas, ¿sí? Ahí no está hablando si van en el mismo sentido o opuesta. Basta que sean paralelas. Van a realizar trabajo. Pero en este caso, si mi desplazamiento es hacia arriba, ¿y el peso hacia dónde está? Bueno, lo dibujo así. El desplazamiento y el peso está para abajo. ¿Qué ángulo va a haber entre uno y otro? 180. 180. 180, ¿sí? No necesariamente lo tienen que medir desde el eje X, ¿sí? Es entre el desplazamiento y la fuerza de la cual queremos hallar el trabajo. Entonces, listo. Trabajo del peso va a ser 588 newton por 5 metros. ¿Y el coseno en este caso de cuánto sería? De 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Entonces el trabajo es 2940 negativo, ¿sí? Newton metro. ¿Se ve? Sí se llega a ver, no. Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, si no acá le escribo. ¿Eh? Otra cosa. Mi mamá decía, el vago trabaja doble. Menos 2000. Tal cual.
No, 1940. Newton metro. ¿Sí? Profe, Dime. siempre cuando calculamos el trabajo físico, utilizamos el módulo de la fuerza, nada más. Sí, solo el módulo. Porque el signo nos va a dar esto, ¿sí? El coseno. Que, si ustedes lo quieren resumir, como ya les dije hace rato, en el mismo sentido va a ser siempre coseno de cero. ¿Ya? ¿Cuántos ejercicios estamos viendo que cuando están en el mismo sentido el coseno es cero? ¿Sí? Y cuando están opuestos, ¿sí? O sea, no están así. Está uno para acá y el otro para allá. ¿Cuánto va a ser el ángulo cuando están opuestos? 180. 180. Y siempre el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos Menos 1. 1. Bien, bien, bien. Ahora el último ejercicio, ¿sí? Porque lo demás es energía y otras cosas, ¿sí? El problema 2. Vayan leyendo. Oh, perdón. ¿Terminaron de copiar? Sí. Creo que Sí. me apuré. ¿Todos? Sí, profe. Bueno, vayan leyendo y los que no copiaron, copien. Y me avisan y yo borro. Y se va a cortar. Hacemos 10 minutos más. Hacemos ese ejercicio, porque es sencillo también, ¿sí? El planteo, ¿Qué les ejercicio, ayuda. profe? El 2. Porque hicimos el 1, 1A. El 1B, bueno, les dejo de tarea, que lo expresen en joules, ¿sí? No hay, ya hablamos de eso, es teoría. Y el problema 2, ahora. El problema 2. ¿Puedo borrar, sí? ¿O alguien...? Sí. Está. Si voy borrando, lean. ¿Listo? ¿Qué entendieron? ¿Se aleja mucho de lo que hicimos? ¿Qué dicen? No. No. Voy a grabar. Y pongo grabar y les comparto. Está. Si alguien se queda fuera me avisan y yo lo acepto. Ahí, lean. Yo voy haciendo esto que estoy haciendo. Y resolvemos el ejercicio. Bueno, ya estamos todos casi. Si alguien se conecta y no le acepto, me avisan o escriban en el grupo. Y Diego estaba leyendo. A ver, ¿puedes leer, Diego? ¿Terminaste de copiar? Sí, Está. sí, sí. El problema 2. Un bloque de 2,5 kilogramos de masa es empujado 2,2 metros a lo largo de una mesa horizontal, sin fricción, por una fuerza constante de 16 newton, dirigida a 25 grados respecto de la horizontal. Encuentre el trabajo efectuado por la fuerza aplicada, la fuerza normal ejercida por la mesa, la fuerza de la gravedad y la fuerza neta sobre el bloque.
Bueno, ahí les hice un dibujo. ¿Los demás copiaron? Así dejo de compartir. Yo les voy a pasar la guía apenas terminemos la clase. Deja de compartir. Entonces, el esquema de lo que leyó su compañero Diego es algo así. Tiene un bloque, se va a desplazar 2,2 metros, ¿sí? Su masa es de 2,5 kilogramos y nos dan una fuerza con cierto ángulo, con respecto a la horizontal. Ahora nos piden el trabajo de la fuerza aplicada, el trabajo de... ¿qué más era? De la fuerza normal, el trabajo del peso también nos decía, y el trabajo neto. ¿Sí? Ahora, primero lo primero, el trabajo de la fuerza aplicada. ¿Cuál es la fuerza aplicada? La 16 Newton. 16 newton, ¿cierto? Entonces, yo digo trabajo de F, esta es una W, ¿sí? No es omega, me sale como omega, pero... Bueno. Entonces el trabajo de F va a ser F por el desplazamiento del vector, por coseno, y ahí la pregunta, ¿coseno de cuánto? De 25. Bien, ¿por qué Mailén? Está en el dato, en la cocina. Está en el dato. Pero en el dato me dicen que 25 es el ángulo entre la fuerza y la horizontal. Si yo traslado este desplazamiento, ¿sí? Con la fuerza, ¿qué ángulo van a formar? ¿Qué es lo que me importa? ¿El desplazamiento cómo es? Horizontal. Horizontal, Horizontales. ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? F. ¿Qué ángulo hay acá? Lo hice todo chueco, pero lo importante es que me entiendan. Coseno de 25. ¿Sí? Entonces, fácil, acá reemplazo. Trabajo de F va a ser 16 newtons por 2,2 metros. Coseno de 25. ¿Cuánto sería? 16 por 31,9. Bien, ¿quién contestó? Por una voz nueva. ¿Lara, fuiste tú? Sí, sí. Bueno, le voy aprendiendo, conociendo voces. El de Jessica y el de Maylene ya conozco igual que el de Diego. Si los demás no Ya le hablan, tenemos cansado, profe. me gusta que participen, pero los demás no conozco su voz, son desconocidos aún. Bueno, 31,9, como dijo su compañera Lara, Newton metro, ¿sí? Algo más. ¿Se acuerdan cuando voy a borrar esto? Cuando yo hacía la descomposición de fuerzas, ¿cómo se descomponía esta fuerza? En Fx y Fi. Fi. Ahora, de tarea yo les voy a dejar que hagan la descomposición y hallen el trabajo de cada una de esas componentes. ¿Sí? Bueno. Y les voy a preguntar el martes.
Seguimos. La normal. La normal va a ser igual a ¿quién? ¿O a qué? Al peso de la caja. ¿Seguro? Y hay algo que te estás olvidando. La componente en I, ¿hacia dónde va a estar? De arriba. Hacia arriba también. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? ¿Sí? Bueno, acá sí o sí vamos a tener que calcular F en I. ¿Cuánto sería F en I? La fuerza por el seno del ángulo. Por el seno de 25. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 6,76. 6,76. 76. Sí. Sí, hay que 6,76. sumarle esa fuerza. En realidad, antes, bueno, acá va a estar F en I, ¿sí? Y si yo hago sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, me resulta que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que F en I Ajá. más la normal va a ser igual a P. AP, peso. Exacto, 6,76 más N, que es mi incógnita, va a ser igual al peso. ¿Cuánto era el peso? No sé si calculamos, creo que no. 24,5 por 9,8. ¿Sí? Entonces, ¿la normal cuánto es? 24,5 menos 6,76. Bueno, eso va a ser lo más difícil para el trabajo de la normal. ¿Sí? Que se acuerden que la normal no siempre es el peso. Pasa eso cuando no hay ninguna otra fuerza externa, pero en este caso tenemos otra y debemos de considerarla, ¿sí? En esto. Sí, profe. Esto viene de sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Hola, Cata, hola, Cata, me saluda, Cata. Ya se te famosa. Qué linda. No te subas a la mesa. No me gusta cuando te subas a la mesa. Bueno, 17,74. Entonces, el trabajo de la normal va a ser igual a la normal por el desplazamiento por, y acá está lo importante, coseno de cuánto. ¿De 0? ¿De 180? 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? ¿Tienen su calculadora? 0, ¿sí? 0 por 2,2. Voy a completar por compromiso, ¿sí? Pero algo multiplicado por 0, ¿cuánto es? Es 0. ¿Cuánto va a ser el trabajo de la normal en este ejercicio? Va a ser nulo, va a ser 0. Nulo, ¿sí? No realiza trabajo. Es lo que Sí. con eso partí. Vamos, chicos. Solo realizan trabajo las fuerzas paralelas al desplazamiento, ¿sí? Las perpendiculares, el trabajo es nulo o no realizan trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Entiende? Ahora, de tarea les va a quedar el trabajo del peso, que es algo parecido, ¿sí? Tienen que sacar el ángulo, y el trabajo neto es sumar todo, ¿sí? Y bueno, hasta ahí terminamos. ¿Les quedó alguna pregunta?
¿Algo que no les haya quedado claro? No. No, profe, está bien. Bueno, espero que no les haya parecido difícil, porque no es muy difícil. Lo siguiente va a ser energía, que vamos a desarrollar el martes. El profesor Faseski va a desarrollar. Y nos vemos, entonces, ¿o quieren seguir haciendo ejercicios? Sí. Ah. Estamos en Se hora. dijo que no. Nosotros No, dijimos aparte, no es que yo no quiera hacer ejercicio. Los otros ejercicios son de energía y no hicimos todavía. Bueno, Profe. les queda la 3. Les voy a mandar este archivo. Solamente el trabajo, a ver. Ni vimos aún. Y energía, no hay más ejercicios. Qué lástima. ¿Me puedo preguntar algo? Sí. Con respecto a los horarios, que empieza la semana que viene, el segundo cuatrimestre. Sí. Los martes no dice Sí. física, no entiendo eso. Dice que son los lunes. Nos habían pasado el horario a nosotros de ingeniería forestal y nos aparece los lunes que tenemos física. Lunes en vez de martes. Así aparece en el horario, no sé. Aparece Bueno. lunes de 6 a 8. ¿Y el martes a las 6 tienen algo? Sí, aparece análisis matemático de 5:30 a 7:30. Y lo que teníamos viernes también. Claro, y los viernes Y jueves también tenemos. Jueves tendríamos física, pero teórico. No, viernes tenemos, pero a las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Física. Voy a averiguar. ¿Y análisis matemático, eso del martes, van a tener presencial o virtual? Todavía no sé. Bueno, pero creo que ellos querían hacer clases presenciales en lo de la cátedra de análisis. Yo también quiero. Pero claro, creo que hay clases presenciales, pero si puedes asegurar una clase, que la clase sea transmitida en paralelo, ¿viste? Para los que no están cerca. Y bueno, voy a averiguo y les escribo en el grupo. Mándame el horario que tienes, por favor. Sí, una captura, te voy a mandar. No el archivo. ¿Mando al grupo? Sí. Bueno, una captura. Sí. Los de industria no tienen ese problema, ¿no? Pero profe, que no me acuerdo el horario. Cualquier cosa le envío también. Bueno, nos vemos. Chau. Dale, chao. Tengan buen fin de semana. Chao, Igualmente. Chau. Igualmente.